Hola a todos. Vamos a hablar de algo que a todos nos gusta y que todos quisiéramos tener en grandes cantidades. Hablamos del dinero y en particular qué es el dinero fiduciario, qué es el dinero electrónico, qué son las criptomonedas y las nuevas monedas digitales. Ahora bien, para poder entender esto, vamos a analizar también un poco las ventajas y desventajas de cada una de las expresiones de dinero, o sea, de cada una de las tipologías de dinero. Antes de seguir con el vídeo, suscríbete al canal, comparte este vídeo entre tus amigos y deme tu like. Empezamos con el dinero fiduciario y con lo que conocemos como dinero electrónico. Pero antes de llegar al dinero fiduciario hay que hacer un pequeño pasito anterior, que es el dinero o la forma de dinero relacionada al patrón oro. ¿Qué significa? Que en el pasado, siglo XIX, en algunos países existía el patrón oro, que significa que los billetes o las mismas monedas de oro eran expresión directa del dinero. Uno podía cambiar el billete por una cantidad equivalente de oro. Este es el patrón oro. Ahora, el patrón oro era posible y sostenible en una sociedad donde no existiesen muchos intercambios entre los diferentes países. Obviamente, como el comercio mundial ha venido incrementándose en los últimos siglos, llegamos a una situación donde el patrón oro era realmente muy difícil de sostener y mantener en el tiempo. El fin del patrón oro ocurrió en dos momentos. En el primer momento, en ocurrencia de la Primera Guerra Mundial, entró en desuso, pero después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a los acuerdos de Bretton Woods, volvió a ser vigente en una forma diferente respecto a la anterior. En este caso, en su segunda versión, la que se conoce como los acuerdos de Bretton Woods, la Federal Reserve, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, tenía una tasa de convertibilidad fija entre el dólar estadounidense y el oro, que eran $35 por onza de oro. Los otros países que adherían a los acuerdos de Bretton Woods podían cambiar sus monedas en dólares y así convertirlas en oro. Los acuerdos de Bretton Woods también terminaron y esto decretó el fin del patrón oro, el fin absoluto del patrón oro, y esto ocurrió durante el gobierno de Richard Nixon en 1971. Entonces hubo una evolución entre lo que conocemos entre patrón oro y el dinero fiduciario. El dinero fiduciario es el dinero que todos hoy día utilizamos. Me refiero a monedas y banconotas que son emitidas por el Banco Central. ¿Por qué se llama dinero fiduciario? El dinero fiduciario es el dinero que no tiene su respaldo en oro o en otros metales preciosos. Es un dinero por decreto. Es conocido como dinero fiat, del latino fiat, quiere decir hágase. Y es, como decía, una forma de confianza. O sea, los que utilizan este dinero tienen confianza en el Estado, en los bancos centrales que lo respaldan. Entonces ya no es que uno va al Banco Central y te dan una cantidad de oro en cambio, ya eso terminó, no era práctico, por varias razones, una de las cuales los diferentes estados han venido aumentando su base monetaria, por lo tanto hubiese sido imposible porque la cantidad de oro presente en el planeta es limitada y por lo tanto no hay una oferta de oro infinita. Este es el dinero fiduciario, moneda y billete. Cuando ustedes van al banco y entregan su dinero fiduciario, el banco transforma este dinero, si me permiten, entre fiduciario en electrónico. ¿Por qué? Porque usted pierde el poder que tiene sobre este dinero, o sea, ya no lo tiene en sus bolsillos y tiene, al contrario, electrónicamente la confirmación que usted es dueño de tanto dinero. Entonces, usted no lo tiene el dinero, lo tiene el banco y el banco en forma electrónica le garantiza que usted tiene tanto dinero. Si un día usted se cansa de tener ese dinero electrónico en el banco, usted puede ir al banco, dependiendo del monto de dinero que tiene, dice quiero mi dinero en forma física, entonces el banco le devuelve el dinero en forma física. Si usted tiene mucho dinero, el banco puede que dure unos días, porque la cantidad de dinero electrónico es mucho mayor de la cantidad de dinero físico. En otro video, si están interesados, veremos
la creación del dinero, cómo se crea el dinero. Y allí comprenderán por qué hay mucho más dinero electrónico que dinero físico, pero lo dejamos en otro vídeo. Ahora, ¿qué característica tiene el dinero físico, el dinero fiduciario y el dinero fiduciario electrónico? Bueno, tiene varias características. El físico permite mucha privacidad. Usted tiene $1000 cash, compra lo que quiera y nadie teóricamente sabe qué es lo que ha comprado. Hay muchos países, sobre todo en Europa, que ponen un límite al uso del dinero físico. Entonces, usted no puede gastar más de tanta plata y las tiendas no pueden darles bienes por más de tanto. Depende de los diferentes países europeos y de cuánto sean restrictivas sus políticas. Pero tiene alguna desventaja. Primero, los robos. Usted se expone que le roben la cartera, le roben el maletín con el dinero, entonces usted puede perder lo que tenía en poco tiempo. Dos, hay un factor incomodidad. Ir con una cartera llena de billetes a la hora de sentarse, a la hora puede ser incómodo. Con el dinero electrónico se pierde la incomodidad, se reduce el riesgo de robo, a menos que no haya alguna, y ha ocurrido en diferentes bancos, donde hay personas que han sido estafadas por grupos de estafadores que han logrado entrar adentro del sistema electrónico del banco. Aquí depende de los diferentes países y de los diferentes bancos. En algunos casos ha sido reconocido a los clientes que era el dinero que le habían robado. En otro no, porque ha ocurrido, según la posición de los bancos, por errores de los clientes mismos. Sin embargo, el dinero electrónico presenta una gran ventaja, la facilidad de pagos. Y a la facilidad de pagos me refiero a transferencia electrónica, uso de carta de débitos internacionales. O sea, usted viaja de Europa a Estados Unidos con una carta de débito internacional, usted pasa la carta de débito y puede comprar lo que quiere, que es diferente a las cartas de crédito. También el uso de las cartas de créditos, que son en muchos casos emitidas por los bancos o por instituciones relacionadas con los mismos bancos. La diferencia entre carta de débito y carta de crédito es que en la carta de débito los pagos que usted realiza son directamente relacionados a la carta, mientras que con la carta de crédito usted tiene un crédito, como dice la misma palabra, del banco, de la institución que se lo otorga, y cada cierto tiempo, mensualmente, usted tiene que pagar. Si no paga, allí vienen los problemas porque hay que pagar intereses altísimos y uno puede perder la calidad de calificación de buen pagador en el sistema bancario y después es muy difícil conseguir préstamos, hacer operaciones bancarias donde usted ocupa un préstamo. Y estas son un poco las ventajas y desventajas del dinero en forma física, monedas y billetes, del dinero electrónico. El mundo ha funcionado muy bien, digamos, con el sistema de dinero electrónico, los intercambios internacionales y el comercio internacional ha venido creciendo exponencialmente en los últimos 100 años, entonces podemos concluir que ha sido una forma exitosa, con sus ventajas y sus desventajas. Nada es perfecto. En los primeros años del 2000 hubo creadores muy innovadores que pensaron en las criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? Voy a tratarlo de explicar en forma muy sencilla. Pero antes de explicarlo, ¿cuáles son las funciones del dinero? Hay que entender esto. Primero es permitir el intercambio de bienes y servicios. Antes del dinero, intercambiar bienes y servicios ocurría por medio del trueque. Pero, por ejemplo, imaginémonos que usted quiere comprar un carro. Bueno, tú me vendes este carro y yo te entrego esa parcela. Es un poco difícil de realizar el intercambio. El dinero solucionó esto. Desde hace miles de años, usted recibe un bien y paga con dinero y después el señor que recibe este dinero, la empresa que recibe este dinero, utilizará el dinero en la forma más conveniente para su negocio y para su vida. Entonces, esa es la función básica del dinero. La segunda función del dinero, que es muy importante, es ser una unidad de medida de cuánto valen los bienes y los servicios. Sabemos que una casa vale $500,000 y tiene un valor en nuestra mente. Si no tuviéramos el dinero, ¿cómo podemos medir su valor? Esa es otra función esencial del dinero. Y la última, y probablemente la más importante, y a veces, veremos en otro vídeo, la más olvidada, es conservar su valor en el tiempo. O sea, los que tienen dinero tienen que poder
tener la confianza que este dinero conserva su valor en el tiempo. Pero, por ejemplo, para los que me escuchan de Venezuela o de Argentina, vemos que en estos casos no se ha cumplido con esta tercera función básica y tal vez la más importante. ¿Eso por qué ocurrió? Por un uso equivocado de los instrumentos monetarios que usan los gobiernos para, digamos, controlar o dirigir o permitir que la economía funcione. Lo podremos ver en otro vídeo, siempre si están interesados. Entonces llegan las criptomonedas. Las criptomonedas trataron de dar estas tres funciones básicas por medio de la creación de dinero. La creación de dinero de las criptomonedas, para explicarlo en términos sencillos, tenemos instituciones que son descentralizadas, que no dependen del gobierno, que por medio de la creación de códigos criptográficos complejos, del concepto del blockchain, llegan a construir un concepto numérico enorme al cual es asociado una unidad. En particular hablamos de los bitcoins, que tienen un número máximo de producción, son, me parece, 21 millones, y cada uno tiene su número único. Por medio de este número único es posible hacer pago o con fracciones de él. Entonces, muchos se preguntarán, pero ¿por qué el Bitcoin tiene el valor que tiene si finalmente es solo un número? Bueno, por varias razones. La primera es la unicidad. Hay solo 21 millones de unidades. La segunda es la exclusividad de su código criptográfico. O sea, una vez que ha sido creado, ese es un bien totalmente inmaterial que tiene una unicidad única. Tercero, hay el concepto de propiedad digital. El que posee ese número de ese Bitcoin o de otra criptomoneda es dueño de una propiedad digital. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si usted es argentino y tiene un Bitcoin y se va a vivir en Kenia, usted se lleva su propiedad. Pero si usted es argentino y tiene un apartamento en Buenos Aires, en La Recoleta, y se va a Kenia, no se puede llevar su apartamento. Mientras que usted, como dueño del Bitcoin, se lo lleva en cualquier lugar del mundo que va. Y es la diferencia básica entre propiedad digital y propiedad física. Un terreno, una finca, una casa, ha un código criptográfico complejo. Característica interesante de las criptomonedas es que el costo para poderla producir, para llegar a producir ese código, es altísimo, depende de los costos de energía de cada país. Hay momentos donde su valor está por debajo del costo y entonces no se pueden minar nuevas criptomonedas porque no paga el costo. Y en el tiempo se han demostrado un asset, un bien que tiene un activo, que tiene variaciones muy fuertes pero tendentes a la alza. ¿Por qué? Por esa unicidad. Entonces aquí hay una diferencia esencial entre las criptomonedas y el dinero fiduciario electrónico. La diferencia más grande es que uno no es dinero controlado por el gobierno, porque eso está externo al gobierno. El gobierno lo que puede hacer es regularlo, pero no controlarlo directamente como el dinero que nosotros tenemos, normalmente en la billetera o en el banco. Y dos, hay un número máximo de unidad que se pueden producir. Y aquí llegamos a los gobiernos. Los gobiernos, si nosotros observamos el crecimiento de la base monetaria de Estados Unidos o de Europa, vemos cómo esta crece constantemente y continuamente en el tiempo. Bueno, en el caso de los Bitcoin, el número máximo son 21 millones de unidades. Y esta es la segunda diferencia. Pero el Bitcoin como instrumento de pago y obviamente es muchísimo más pobre o es muchísimo más deficiente que el dinero electrónico o el dinero fiduciario. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, que no es aceptado en todo el mundo todavía y hay muchas monedas digitales o criptomonedas como el Bitcoin, no todas tendrán éxito futuro, entonces hay mucho riesgo. Entonces finalmente cuando comparamos las monedas o las criptomonedas fuertes, Bitcoin y Ethereum y las otras monedas, tenemos que decir que la moneda fiduciaria o la moneda electrónica tiene ventajas sobre esta otra. Por otro lado, el hecho de tener un número máximo de unidades que se pueden crear tiene una ventaja en términos de conservar su valor en el tiempo, porque por medio de esta moneda se pone un freno o un alto a la inflación. Finalmente llegamos
al dinero digital. Europa está a punto de lanzar su moneda digital y habla de esta moneda como una nueva forma de pagamento, como una moneda electrónica. Entonces hay profunda diferencia entre las criptomonedas, la moneda electrónica como la conocemos, la moneda fiduciaria, y esta moneda digital. Primero que todo, hay algo en común entre esta moneda digital y la criptomoneda. Me imagino que serán respaldadas por código criptográfico. Pero mientras las criptomonedas han sido creadas por organismos descentralizados que no dependen de los gobiernos, las monedas digitales como la europea o la china son creadas directamente por el gobierno. Entonces, hay, en este caso, el respaldo del gobierno. Hay otro factor que tomar en cuenta: el número máximo de unidades producidas. El número máximo de unidad producida de una criptomoneda y de una moneda digital producida por un gobierno, obviamente es completamente diferente, porque la criptomoneda tiene un techo y de allí no se va. El gobierno puede producir toda la que quiere. Entonces, tiene en este aspecto un parecido con la moneda electrónica y con la moneda fiduciaria como la conocemos. ¿Cuáles son entonces las diferencias entre la moneda fiduciaria y la electrónica tradicionales y las monedas digitales del gobierno? Son básicamente dos diferencias esenciales. La primera, con la moneda electrónica y la moneda fiduciaria, usted puede ir al banco y puede convertir ese dinero en papeles o en moneda. Con la moneda digital, con el euro digital, por ejemplo, esto no va a ser posible. Y la segunda es un tema de privacidad. Obviamente, la moneda tradicional electrónica y la moneda fiduciaria en papel y moneda dan y otorgan más privacidades a los usuarios. Con la criptomoneda del Estado, que define moneda electrónica digital, esa privacidad se pierde porque, como está construida con códigos criptográficos, etc., se va a conocer, el Banco Central conoce cuánto va a tener cada uno y cómo cada uno gasta su dinero. Entonces hay una pérdida de privacidad. En términos de seguridad, deberemos ver cómo se desarrollan, pero probablemente la moneda digital podría, digo el condicional, ser un poquito más segura de estafa o de robo respecto a las monedas electrónicas o fiduciarias tradicionales. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque como hay códigos criptográficos asociados, en cada gasto es posible hacer el seguimiento de este gasto, lo que se conoce en inglés como tracking, cosa que no es posible con las monedas o es mucho más limitada con la moneda fiduciaria o la moneda electrónica. Por lo tanto, creo que podría dar un poquito más de seguridad, mucha menos privacidad y un poco más de seguridad. Pero hay que esperar finalmente dejarla correr algunos años para ver cómo funciona. Por ejemplo, al igual que Europa, China también desarrolla su moneda, tiene su moneda digital y hay que comparar después la moneda china con la moneda europea, qué características tienen, no necesariamente van a ser la misma cosa, pero el concepto va a ser parecido. Mientras tanto, les agradezco mucho, espero haberles aclarado la diferencia entre las diferentes formas de dinero a disposición de los ciudadanos. Deme tu like y te espero en mi próxima análisis, en mi próximo video. Muchas gracias.